Hablaremos de esta persona antes de recurrir a la Tosefta, que junto a la Mishnah y el Talmud es una de las fuentes legales de la literatura rabínica, que es un compendio legal con estructura básicamente idéntica, salvo pequeñas excepciones, a la estructura de la Mishnah, y está dividida en los mismos órdenes y tratados que generalmente se reconoce como complemento a la Mishnah. Miren, Javerim y Javerot, cada uno de nosotros enfrentamos experiencias traumáticas desde nuestro nacimiento y, aunque parezcan olvidadas, siguen presentes y son susceptibles de manifestarse en cualquier momento por la existencia de la mente consciente e inconsciente. Debemos, por lo tanto, identificar esos episodios traumáticos escondidos en el inconsciente para racionalizarlos y sanarlos. A medida que vayamos viendo el relato del Tanaj de la historia de Mefiboshet, que fue hijo de Jonatán, que fue nieto del rey Shaul, lo vamos a entender. Mefiboshet apenas tenía 5 años cuando las tropas enemigas penetraron en Jerusalén alrededor de 1000 años antes de la cuenta común. Esas tropas enemigas mataron a su padre, a su abuelo, a sus tíos. Ese día se oyeron gritos despavoridos de una mujer que venía corriendo mientras cargaba a un niño de 5 años en sus brazos. Detrás de ella venían soldados y de repente, en la carrera de esta pobre mujer, el niño se le desliza de los brazos y cae de una manera tan fuerte al piso que se le fracturan sus 2 piernitas y queda lisiado para siempre. Por lo tanto, Mefiboshet, además de quedar huérfano de abuelo, de padre y de tíos, quedó inválido. Y si fuera poco, fue despojado de sus tierras, de sus bienes y de todos los privilegios del palacio en el cual él había nacido. Para evitar ser asesinado por los enemigos de su familia, mis queridos Javerim y Javerot, vivió refugiado en una ciudad extranjera, lejos de Jerusalén, y esa ciudad se llamaba Lodebar, que tiene otro nombre también, pero vamos a quedarnos con Lodebar porque esta palabra significa tierra árida, lugar inhóspito, donde se refugiaban los mendigos, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida o aquellos que habían caído en desgracia. Miren, Javerim, cuando David fue proclamado rey, de pronto se acordó de Jonatán, su amigo, con quien había establecido un pacto de respeto y de encargarse mutuamente de sus familias. David no sabía en ese momento si había quedado vivo algún familiar de Jonatán, por lo que preguntó a Shiva, antiguo siervo de Shaul, quien le relata la historia y cuando va relatando la historia diciendo quién no está más, revela la existencia de Mefiboshet. Y un día, inesperado, alguien tocó a la puerta de Mefiboshet. Eran soldados del rey David. Mefiboshet se aterrorizó y pensó, por lo tanto, que era el último día de su vida. Lo último que se iba a pensar era que los soldados del rey David le iban a perdonar la vida. Probablemente no sabía la relación íntima que existía entre su padre y David. Mefiboshet preguntó qué pasaba y ellos le dijeron, quienes golpearon la puerta, el rey te mandó a llamar. Imaginémonos esta situación. Javerim, imaginémonos el sentir de ese joven que estuvo apartado no solo del palacio, sino también de la vida, esperando, lisiado e incapacitado físicamente, el día en que lo iban a matar. Al llegar y ver al rey, Mefiboshet cayó a sus pies y exclamó, Señor, ¿para qué me mandaste traer si solo soy un perro muerto? David le ordenó que se levante y le dijo, tu padre era mi mejor amigo en nuestra juventud, él me protegió como un hermano y alguien me dijo que tú eres su hijo
y yo quiero hacer algo por ti. Miren, Javerim, tenemos en este relato algo maravilloso adjudicado a David Melech Israel. No se olvidó de sus amigos. El Tanaj nos trae de regreso a Mefiboshet y como no podía ser de otra manera, la tradición oral a través de la Gemara y los Midrashim lo rescata e intenta dilucidar quién fue y cómo fue la relación con David, que había sido perseguido por su abuelo. La Tosefta nos trae una tradición tanaica acerca de Mefiboshet, hijo de Jonatán, que a su vez era hijo de Shaul. Su nombre no era Mefiboshet, sino que su nombre era Ishboshet. Entonces, ¿por qué se llamó a Ishboshet Mefiboshet? Porque avergonzaría a Yamebayesh, a David, en asuntos de alajá. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos trae algo muy interesante, que cuando David estaba reunido tratando de hacer justicia, y luego vamos a ver más adelante, si Dios quiere, en qué grado de compromiso estaba el rey David con la justicia actuando como juez, no siempre sabía todo, y entonces junto a él estaba Ishboshet, que él sabía mucho más que el rey David y que, si uno lo quiere ver de alguna manera, le hacía pasar vergüenza a David en asuntos de alajá. Hay relatos infinitos sobre esto que vamos a tratar de ver más adelante. Según este enfoque, Javerim, Mefiboshet es una abreviatura de Boshet Panim, que quiere decir vergüenza, debido a que David, a su vez, no se avergonzó de admitir sus errores y permitió que públicamente Mefiboshet le enseñara, al grado que mereció que Kilaf, según la tradición, que era una persona extremadamente sabia, descendiera del rey David. Javerim Kilaf, guardemos este nombre, era hijo de David y Abigail. También a él vamos a regresar en un rato. Recordemos solamente su nombre, Kilaf. Vamos a seguir, para no perder el hilo, con Ishboshet o Mefiboshet, pero guardaremos el concepto de la vergüenza. Recordaremos una historia y la uniremos a otra. Si bien la vida no se repite, hay ciertos motivos internos en el ser humano que salen a luz, a veces no en forma consciente, pero que se pueden relacionar cuando alguien lo escucha de afuera. El nombre Ish-Baal significa varón de Baal. Está formado por la palabra Ish, que significa el hombre, por lo general de género masculino, y Baal, señor o dueño. Pero también el epíteto genérico de las divinidades cananeas, entendido más tarde como el propio nombre de un dios cananeo llamado Baal. El nombre Ishboshet se relaciona con la palabra Boshet. Beit Boshet es un prostíbulo. Boshet significa vergüenza o confusión y que se usa en el contexto de la adoración a dioses paganos. Así, por ejemplo, Yerú-Baal, otro nombre de Gidón, también fue llamado Yeruboshet, Yerubeshet, Yeruboshet, y el propio Mefibaal, sobrino de Ishbaal, es denominado Mefiboshet. A propósito de estos nombres, apenas hoy, lunes, hace pocas horas atrás, la autoridad de antigüedades de Israel anunció que una inscripción que descubrieron hace muy poco tiempo atrás, pero que tenían que verificar su autenticidad, una inscripción que hace unos 3100 años apareció con el nombre de Yerubal y que data alrededor del año 1100 antes de la era común. Y esa inscripción fue descubierta en las excavaciones de Hirbat el-Rai, cerca de Kiryat Gat, en el distrito sur de Israel, y como no creo en casualidades,
que justo en los primeros días de Menahem Av de este año aparezca una nueva prueba de la historia judía en la zona es muy significativo. Y es muy significativo porque recordemos una de nuestras primeras reuniones sobre el tema del rey David, que hay estudiosos que hasta el día de hoy niegan la existencia del rey David. Y obviamente esos estudiosos no podían aceptar, por lo menos hasta hoy, si tienen un poco de conciencia intelectual, van a tener que aceptar que si 100 años antes de David ya hay placas que revelan el nombre de los líderes de ese momento, la historia que presenta el Tanaj es absolutamente coherente. El nombre Yerubal, Javerim, es conocido por la tradición bíblica en el libro de Shoftim, en el libro de los jueces, como nombre alternativo de Gidón ben Yoash. Según el profesor Yosef Garfinkel y el arqueólogo Shahar Ganor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hoy en Israel. Al respecto, Javerim, algunos estudiosos opinan que los nombres fueron cambiados posteriormente para evitar la mención del dios Baal. Pero esa no es la forma en que las escrituras redactan los textos. Quizás también en este caso, porque en su origen, sin embargo, Baal fue una advocación perfectamente válida para designar a nuestro Dios en cuanto dueño de la tierra prometida. Es decir, que hay algunos indicios de que la palabra Baal, que luego se va a consagrar como nombre genérico de los dioses cananeos, formaba parte de nuestro idioma, pero no referido a un dios, sino a nuestro propio Dios, que es el dueño de la tierra prometida. Algunos estudiosos, en cambio, ven en Boshet una forma cananea de la palabra acadia Bashtu, palabra que evoca a la deidad protectora, es decir, a una especie de ángel de la guardia, del personaje. Entonces, Javerim, el nombre tiene un significado totalmente distinto y como muchas veces vimos, el nombre con sus significados persigue a la persona y hace que la persona vaya consciente o inconscientemente en búsqueda de su propio nombre sin ser consciente de hacerlo. El problema es que la tradición bíblica, que es la única que nosotros disponemos sobre este personaje, no es muy extensa, apenas 3 capítulos en el libro de Shmuel, que dicen, y vinieron los varones de Yehudá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Yehudá. Y aquí, Javerín, presten atención, como tantas otras veces, el Tanaj nos trae una noticia que tendemos a pasar por alto. Veamos, el suicidio de Shaul en la batalla está descrito en el primer libro de Shmuel, último capítulo 31 en los Psukim 3 y 4, y tiene su origen en una mezcla de derrota militar y enfermedad. En efecto, la vida del fracasado primer rey de Israel se vio afectada por males del alma como la depresión y bipolaridad que estudiamos nosotros en las reuniones anteriores hasta el cansancio. En vano buscaríamos un juicio moral en torno al rey suicida. No fue el primer líder del pueblo judío que se suicidó. Al contrario, en el caso de Shaul, su cuerpo mereció ser rescatado. ¿Y qué nos dice el Tanaj? Y arreció la batalla contra Shaul y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Shaul a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Shaul su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Shaul muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Shaul en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y todos los soldados que estaban junto a él. El versículo 8 dice que aconteció el siguiente día que vinieron los filisteos a despojar a los muertos de sus bienes
de sus ropas militares y hallaron a Shaul y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Quien subió alguna vez al monte de Gilboa tiene una visión de toda esa zona. ¿Y qué hicieron con Shaul? Le cortaron la cabeza, le despojaron de las armas y enviaron mensajes por toda la tierra de los filisteos para que llevaran esos mensajeros las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y vamos a saltear algunos psukim para que nos alcance la hora, y les cuento que en 2 Shmuel 2 dieron aviso a David diciendo que los de Yabesh Gilad son los que sepultaron a Shaul, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Shaul, tomó a Ishboshet, hijo de Shaul, y lo llevó a Mahanaim. Y en Mahanaim lo convirtió en rey sobre Gilad y sobre Geshur y sobre Israel, sobre Efraín, sobre Binyamin y sobre todo Israel. Javerim, vean 2 Shmuel 2:9. ¿Qué nos está diciendo el Tanaj? Nos está diciendo algo muy simple, que Abner ben Ner, el comandante en jefe en terminología moderna del ejército, decidió coronar nada más y nada menos que a Ishboshet, que en aquel entonces tenía 40 años y reinó sobre Israel durante 2 años. Pero nosotros, estoy seguro que nadie de nosotros piensa en Ishboshet como rey. De 40 años era Ishboshet hijo de Shaul cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Pero solamente los de la casa de Yehudá siguieron a David. Y 2 referencias genealógicas del libro Divrei Yamim, primer libro de Divrei Yamim, capítulo 8, 33, y el capítulo siguiente, Divrei Yamim 1, capítulo 9, 39, Ner engendró a Kish, Kish engendró a Shaul, y Shaul engendró a Jonatán, Malquishúa, a Abinadab y a Ishbal. Los mismos relatos de Shmuel, sin embargo, en los que se narra sus reinados en Mahanaim, lo muestran como una figura marginal, una especie de rey en las sombras, es decir, un rey que coronaron, acordémonos que era un lisiado, pero que no tenía poder, porque los reyes era fundamental en aquella época que sean soldados. Los episodios en los cuales es protagonista son nada más que su entronización, pero fíjense en que en su entronización no se menciona la unción. Por lo tanto, hay un conflicto con Abner, el general, el militar, y por último, el asesinato. En el primero de ellos, Ishbal es llevado a Mahanaim, más o menos en Transjordania, por Abner, el antiguo comandante de Shaul, quien lo proclama rey. Al respecto queda en claro que Abner es el único que tenía poder, mientras que Ishbal lo sigue con el título de rey como una figura pasiva. Después de la muerte de su padre, Shaul, y de sus 3 hermanos en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Ishbal recibe el poder como herencia y gobierna todo Israel casi como en un acto automático. Así aparece en 2 Shmuel 2:9, en donde en Mahanaim. Sin embargo, por ahí andaba un adversario, David. ¿Quién era David en ese momento? Un capitán aventurero y antiguo oficial de Shaul, pasado a los filisteos, quien domina la casa de Yehudá desde Hebrón, que es donde establece la capital del estado y el lugar de su residencia. David, de quien se cuenta, ha sido ungido ya en vida de Shaul. Recordemos que hace apenas 3 minutos dijimos que Ishbal no fue ungido. La unción es el colocarle el aceite en un acto muy formal, muy ceremonial, como consagrándolo a Dios. Y aquí tenemos una diferencia porque David ya había sido ungido cuando Shaul todavía vivía. Y David empieza a comportarse como soberano en principio de su propia tribu.
y empieza a buscar contactos con otras tribus de la Confederación Israelita. Acordémonos que en aquel entonces no había un Estado sólido, había grupos nómades o medianamente nómades que formaban confederaciones para luchar frente al enemigo, para defenderse, eligiendo un poco a la sazón quién iba a ser el líder en ese momento, e incluso con ciudades vecinas como Yabesh de Gilat. Eso aparece en el segundo libro de Shmuel, capítulo 2, Psukim 4-6. Miren, Javerim, según el resumen formal de su reinado, Ishbaal tenía 40 años cuando ascendió al trono de Israel y gobernó por 2 años, como dijimos. ¿Y por qué lo repetimos? Porque esto plantea algunos problemas en relación a la manera en la cual nosotros contamos los 7 años que, según otros textos, reinó David en Hebrón. Por eso se ha sugerido corregir la lectura y considerar que ambos reinados, el de Ishboshet y el de David, fueron simultáneos por lo menos 2 años, o bien a postular que la diferencia de 5 años se debe al tiempo que demoró Ishbaal en ser reconocido como rey, o bien se debió a un interregnum entre su muerte y la proclamación de David como soberano del reino unificado. Vamos a respirar un segundito, por lo menos voy a respirar con vuestro permiso, para que pensemos en la situación general en la cual nos encontramos en ese momento, con 2 soberanos al mismo tiempo, un soberano un poco de adorno sin poder real y un soberano joven, ambicioso, que recién comienza su carrera, pero que no era hijo de la dinastía de Shaul. Miren, Javerín, hay una historia maravillosa sobre este personaje. Nosotros solemos otorgar mucha importancia al carácter histórico de la psiquis humana, de ahí que busca identificar el origen de los comportamientos neuróticos en nuestro propio pasado. Sostenemos que cada vez que uno de nosotros enfrenta experiencias traumáticas desde el nacimiento, y aunque parezcan olvidadas, siguen presentes y son susceptibles de manifestarse en cualquier otro momento. Episodios traumáticos escondidos en el inconsciente suelen ser hoy día racionalizados para usarlos en la sanación. Entonces, ¿por qué repetimos este concepto? Porque recordemos, Javerín y Javerot, que Mefiboshet, además de quedar huérfano de abuelo, de padre y de tíos, quedó inválido. Fue despojado de sus tierras, de sus bienes y de todos los privilegios del palacio. Para evitar ser asesinado por los enemigos de su familia, vivió refugiado en una ciudad extranjera, lejos de Jerusalén, lejos de Hebrón, llamada Lodebar. El significado bíblico es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Todo ello es el estado espiritual de quienes han perdido la fe. No solamente la fe en Dios, sino la fe en sí mismos. Hablando territorialmente, Lodebar es una tierra bíblica en Gilat, cercana al mar de la Galilea. También se hace referencia a ella, como les había preanunciado previamente, con otro nombre, el nombre de Debir. Este era un lugar sin condiciones para vivir digna o humanamente. Algunas referencias a este mítico lugar las encontramos en el segundo libro de Shmuel, capítulo 9, versículos 4-5, capítulo 17-27, en el libro de Yoshua, en el capítulo 13-26, y su nombre tiene un significado siniestro, nada atractivo para vivir allí, y mucho menos para soñar con un futuro prometedor. Etimológicamente, el Lodebar significa no palabra, dvar palabra, un lugar donde, según se creía, no llegaba Lodebar, no llegaba la palabra de Dios. Por lo tanto, sus habitantes quedaban incomunicados del resto de Israel y de Dios mismo. Lodebar era una tierra
marcada por la soledad. Pero Lodebar, según se creía, era un lugar inhóspito, donde se refugiaban los endeudados, los despejados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, una aldea para los malditos de la sociedad. Allí estaba el nieto del rey, allí estaba el que después reinó en edad avanzada de 40 años, 2 años. Ese lugar, Lodebar, fue el lugar que el destino eligió para recibir a Mefiboshet, el último nieto con vida del fallecido rey Shaul. Mefiboshet quedó discapacitado para siempre. Por eso le cambiaron el nombre de Meriv Baal a Mefiboshet, significando este último el avergonzado o el que esparce vergüenza. Mefiboshet ya a sus 5 años aprendió que la vida es una maestra dura e injusta. Las lecciones que la vida, esta profesora despiadada, le enseñó, la vida, profesora despiadada, lo marcaron durante toda su existencia y repasemos. Perdió a su padre, a su abuelo, a sus tíos, a sus hermanos y primos, que fueron asesinados por el nuevo régimen. Las propiedades de su familia fueron confiscadas. Se quedó sin nada y todos sus bienes materiales, oro, plata, bronce, haciendas, graneros, animales, pasaron al tesoro del nuevo rey. El niño Mefiboshet pasó de príncipe a mendigo en cuestión de días. Javerim, Javerot, nosotros podemos tomar a Lodebar y preguntarnos si acaso vivimos allí en este momento. Si acaso hemos vivido en Lodebar en algún instante de nuestras vidas o si conocemos a alguien que estuvo en Lodebar y la pregunta es, ¿y cómo se sigue adelante? Así las cosas, Lodebar recibió con los brazos abiertos a este niño rey, de un reino que jamás iba a disfrutar porque se lo habían quitado de un zarpazo. Ahora debía llorar su suerte en las faldas de su nana, una mujer amorosa sin lugar a dudas, pero que a fin de cuentas no era su madre, mujer que le había estropeado el futuro en un intento por asegurarle el futuro. Javerim, Javerot, qué irónica puede ser la vida. La existencia era amarga para este niño que comenzó a crecer entre bandidos, que, al igual que él, veían que la vida se les iba como agua entre los dedos con el transcurrir de los días. Los pensamientos de abandono, de poca valía y de muerte rondaban en las calles polvorientas de la siniestra Lodebar. Eran el pan diario, y el rey infante lo veía con sus ojos creyendo que merecía estar allí. Mefiboshet decidió creerle a los fantasmas de la vergüenza que le decían, en lugar de decirle, tú eres heredero al trono, eres un lisiado, le decían, un exiliado, un perseguido, un maldito de los dioses. Y el niño se hizo hombre, creyendo cada una de esas palabras, pues sus vecinos las vivían a diario y él ya se había hecho la idea de ser uno más de esa ciudad infernal. Hoy hablamos de bullying. De manera más cruel, ¿qué manera más cruel de alcanzar la madurez creyendo que eres un don nadie? Javerim y Javerot Lodebar es mucho más que una aldea allá en el Israel del Antiguo Testamento. Es un lugar que existe hoy en la mente, emociones y realidades de muchos y de muchos de nosotros. Cuando David fue proclamado rey, se acordó de Jonatán, su amigo, con quien había establecido un pacto de encargarse mutuamente de sus familias. Pero David no sabía si había quedado vivo algún familiar de Jonatán. Por lo tanto, como dijimos, preguntó a Shiva, antiguo siervo de Shaul, que le diga la historia. Jabrim, ¿hay alguno de vosotros que quiera hacer algún comentario? Porque esto que hemos visto y que estoy seguro pocos de vosotros habéis tenido ocasión de ver con tanto detenimiento, o quizás sí, con mayor detenimiento, amerita no dejar ser pasado por alto simplemente porque de esta pequeña historia
tenemos muchísimo que aprender. Así que hacemos una pausa de muy pocos minutos para que puedan hacer vuestros comentarios. Bakasha, Javerim, si alguien quiere comentar, preguntar. No estoy viendo a nadie. Paco. Paco, perdón. Realmente una historia muy apasionante para los que no, incluso los que no más para los que no la conocemos. Azaku Baruj. Bien. Paco, por favor. No se le escucha, Paco. Puede hablar, Paco. Pero no se escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, disculpen. ¿Se podría traducir no el nombre, sino el campo semántico de la ciudad, se podría traducir como la ciudad de los proscritos? Es interesante porque no era una ciudad de refugio, donde Claro, iban aquellos que habían matado inintencionalmente a alguien y necesitaban protegerse de la venganza de sangre. Aquí pareciese ser la ciudad de los leprosos, no porque sufriesen de lepra, sino porque debían ser apartados de la sociedad y que de alguna manera establecían algún tipo de dinámica que les permitía defenderse de los ataques de los de afuera, que además no tenían nada que buscar ahí porque nada había más que miseria. ¿Puedo? Sí, adelante. Me resulta muy interesante, Rab, el tema de lo de Bar, como que tampoco el que allí vive tiene palabra y tampoco la puede encontrar. No hay palabra de Dios y no hay palabra del hombre. ¿No? Podría ser como una ciudad sin palabra. Lo que más me preocupa, Lisa, no es la ciudad, sino los seres humanos que están allí. Sí, claro, claro. Si un ser humano es criado bajo el título de incapaz, de inútil, de que no sirves, no eres bueno para nada, ¿qué va a ser de él? Y no importa si nació en cuna de oro, no importa si es lisiado, pero esa marca de hierro en su cuerpo quedará por siempre jamás, y algunos podrán salir de ella, algunos muy pocos, y los demás van a quedar marcados así sin poder salir. Y nosotros somos testigos, por eso le dediqué tanto tiempo, porque si pensamos por un instante a nuestro alrededor más cercano, nos vamos a encontrar con amigos que nacieron echándole la culpa al mal de ojo y que todo les sale mal. Nos vamos a encontrar con alumnos aparentemente destinados a no aprobar la primaria ni la secundaria, y luego se convierten, los que pueden salir de lo de Bar, se convierten en genios y pueden llegar a tener el premio Nobel. Es un relato que a mí me toca como si fuese, a mí me tocó en lo personal, al volver a analizarlo y prepararlo para poder transmitírselos hoy nuevamente a ustedes, como alguna vez lo transmití hace ya muchísimos años atrás, cuando enseñaba el libro de Shmuel, porque creo que tiene una muy, pero muy potente significación. ¿Seguimos? Rabbi, quería consultarle. A mí lo que me impresionó de este rey David, de lo que le ha marcado, de cómo pudo haber soportado donde que no tenía mamá, no tenía hermanos, una situación terrible que le pasó, y cómo pudo haber sido sobresalido en todo. Y para mí es una impactante, la verdad, lo que ha pasado a rey David. Evita, tanta situación que pasó. Evita ¿A todo qué se esto. debe que logró salir David? Gracias.
Evita, lo que hemos dicho hoy no está referido al rey David, sino al nieto del rey Shaul. La relación que tiene el rey David, cuya historia personal ya hemos visto y que vamos a seguir viendo, porque ese es el objetivo de nuestro curso. Lo que hay que subrayar es cómo el rey David, por piedad, por solidaridad y para cumplir el pacto de amistad con Jonatán, el padre de este personaje, lo rescata, lo lleva a palacio, lo convierte en su consejero, lo usa como asesor jurídico, le reconoce el mérito de su conocimiento y de alguien que hasta ese momento había sido una piltrafa humana, que había sido convocado por el rey y que él estaba seguro que David lo iba a matar porque él no conocía los antecedentes de la relación y tampoco sabía muy bien quién era David. De pronto sale de la oscuridad y se convierte en un personaje sumamente valioso. Todo esto de Mefiboshet lo he traído fundamentalmente, aparte de lo que hemos hablado ahora en este pequeño diálogo, para que quede clara la situación de nuestro rey David, que no tuvo ningún ambaje en poder rescatar a una persona que en ese momento no se veía a sí mismo más que una piltrafa que merecía la muerte. Bueno, si no hay otras intervenciones, avanzamos. Tú me dices. Creo que podemos avanzar entonces. Ok. David entonces pidió que lo traigan al palacio y al llegar Mefiboshet se arrodilla como se acostumbra y David le dice: no tengas miedo, porque yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Shaul tu abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, preguntó, ¿verdad? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es decir, de que también en esa circunstancia, también en palacio, que no era palacio, tal cual como nosotros lo vemos en Netflix, obviamente, Mefiboshet no puede terminar de creer lo que está sucediendo. La respuesta de Mefiboshet, que se ve a sí mismo como un perro, y no un perro común, sino un perro muerto, revela su baja autoestima, pues siendo príncipe se consideraba tan bajo. Sin embargo, Dios deseaba, por medio de David, acogerlo y modificar la percepción que tenía de sí mismo. Para esa percepción, él tenía que hacer una gran inversión en su personalidad. Esta historia, Javerim, se asemeja a la de muchos de nosotros, que por haber sufrido discapacidades físicas o mentales, por padecer enfermedades, por haber sido heridos emocionalmente, por haber nacido en hogares muy humildes, guardamos en nuestro corazón resentimiento o frustración, lo que nos impide llevar una vida emocionalmente sana. Vamos a continuar y vamos a encontrarnos más adelante con nuestros queridos personajes. Miren, Javerín, Rav Yitzhak bar Ada, y algunos dicen que Rav Yitzhak ben Ravidi, dijo: ¿de qué versículo se deriva? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la lira de David lo despertaría a medianoche? Despierta, gloria mía, despierta, arpa y lira, despertaré el alma, dice Teilim 57:9. ¿Por qué volvemos aquí? Volvemos aquí porque otra vez no hay un comentario de nuestros Jajamim, tampoco en el Midrash, que no encuentre un pasuk sobre el cual basarse, tratando de hacer una lectura diferente a la acostumbrada hasta ese momento. Eso significa que cuando oye la lira, ya se había despertado y ahora debe dedicarse a estudiar hasta el amanecer, desde la medianoche hasta el amanecer. Rabbi Zeira ofreció una solución diferente a la pregunta que si Moshe, Rabbi Zeira nos trae a Moshe, y Rabbi Zeira nos trae a Moshe en el plano de David, para que nosotros tratemos de ver quién es quién y quién sobresale más. Y dice que Moshe y David sabían exactamente cuándo era medianoche. Y dijo: Moshe ciertamente sabía
cuando era medianoche, y David también lo sabía. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? La Gemara pregunta, si David lo sabía, ¿para qué necesitaba la lira? Y la Gemara responde, necesitaba la lira para despertarlo de su sueño. Él sabía cuando era medianoche, pero dormía, necesitaba de la lira que lo despierte. Nosotros podemos tomar la lira e irnos poéticamente mucho más allí para tratar de ver la influencia de la música en el personaje que estamos estudiando, que es el rey David. De manera similar con respecto a Moshe, dado que Moshe conocía el momento preciso de la medianoche, ¿por qué dijo cuando hablaba con Faraón alrededor de la medianoche en lugar de decir a la medianoche? Moshe lo hizo porque sostuvo, no sea que los astrólogos de Faraón se equivoquen y crean que la medianoche es más temprana. Y como no les había ocurrido ningún desastre, dirían, Moshe es un mentiroso, es un falsario. Moshe habló de acuerdo con el principio articulado por el maestro. Acostúmbrate a decir tu lengua, no sea que te enredes en una red de engaños. Hasta aquí podemos nosotros ver de qué manera es muy importante, por un lado, que los jajamim estaban muy celosos, no sea que Moshe diese alguna información que no fuera absolutamente precisa. Por lo tanto, prefirió dar algún tipo de información difundida, difusa, porque nosotros tenemos que acostumbrar a nuestra lengua a no enredarse con pequeños engaños que van a terminar siempre en engaños más grandes. Hasta aquí, fíjense ustedes, en otra visión, la discusión parece inmersa en la lucha entre los astrólogos paganos que, usando su desarrollada ciencia de aquel tiempo, demostraban que Moshe no sabía y que David estaba fuera de foco. Es decir, de que los jajamim se empiezan a preocupar por otro tema. ¿Y cuál es el otro tema por el cual se preocupan? La lucha entre la ciencia cambiante, obviamente, de aquel entonces de los astrólogos, que eran considerados las personas más sabias y que no se discutían sus conclusiones frente a la revelación de los datos astrológicos que iban a presentarse frente a Moshe y frente a David sucesivamente a partir de otros elementos. La Gemara explota aún más el carácter del rey David y dice, Tfilá le David, guarda mi alma porque soy piadoso. Su propósito es demostrar la piedad de David y no otra cosa, usando el texto de Teilim. En el capítulo 86, los psukim primero y segundo, 86 de Teilim, que les voy a leer en hebreo. Tefilá le David, Atei Hashem oznecha aneni, ki ani ve'evion ani, shamra nafshi ki chasit ani, osha avdecha, ata elokai, aboteach eileja. Rabbi Levi y Rabbi Isaac debatieron el significado de esos versículos y de qué manera la piedad de David se manifiesta en el hecho que fue más allá de sus obligaciones fundamentales, porque no tenía ninguna obligación de levantarse a esas horas. Uno dijo, la declaración de piedad de David se refería a su despertar durante la noche para orar. Y así decía David ante el santo bendito sea, Maestro del universo, ¿acaso no soy piadoso? Como todos los reyes de Oriente y Occidente duermen hasta la tercera hora del día, pero aunque yo soy un rey como ellos, a medianoche me levanto para dar gracias. Dice en Teilim 119, 62, Hatzot laila hakum leodot lach al mishpetei tzidkecha, Haber ani lechol asher yiraucha ulshomrei pikudeja. Un momentito. Esto que acabo de leer nos abre algo que vamos a retomar en algún momento y sé que estáis esperando que estudiemos eso, que es si acaso David no desafía a Dios diciéndole, a ver, Diosito,
como decimos en México, a ver, Diosito, yo soy muy piadoso. A ver, pruébame, a ver si caigo en la tentación, a ver si me equivoco. Y algunos dicen que de este pasuk podemos entender que la certeza de David que no se iba a equivocar lo delata cuando se produce el episodio de él con Bathsheba. Dejemos a Bathsheba por un instante y vamos a avanzar un poquito más. El otro sabio dijo: David, maestro del universo, no soy piadoso porque todos los reyes de Oriente, etcétera, se sientan en grupos acordes con su estatus de honor. Acá empieza una sucesión midrashica que trata de ubicar a David. ¿Es parecido como los otros reyes que duermen? No. Él se levanta antes de tomar decisiones, antes de reunir a su gobierno, porque tiene que estudiar y porque tiene que rezar. Es igual que los otros reyes, pero no es, porque los otros reyes están sentados en un trono, pero yo me siento, dice David, como un juez que emite fallos ¿para quién? Para el pueblo. Y vean esto lo que dice el Midrash: las mujeres vienen con preguntas de impureza ritual y mis manos se ensucian con su sangre mientras trabajo para determinar si es sangre de impureza, y ella tiene el estado, la mujer que lo consulta, de mujer menstruando, o el estado de un feto que tuvo un aborto espontáneo en una etapa de desarrollo antes que fuera clara, si acaso se considera ese feto como un nacimiento o no, o si viene con placenta, que a veces las mujeres podían relacionar, según lo que plantean estos sabios, sin relación con el nacimiento de un niño. Si nosotros tomamos el libro de Vaikra 15, en los Psukim 19:30, con respecto a la sangre, vamos a ver que la mujer que padece un derrame tratándose de su sangre permanecerá en su impureza por espacio de 7 días. Aquí tenemos una dificultad a la cual no vamos a entrar, porque el tema de pureza e impureza, cuando se trata de menstruación, tiene que ver con una figura ritual, pero no con una figura ni médica ni de higiene. Y esto es muy importante porque malas traducciones de Tamé Betaor hicieron que por muchos años ciertos hombres condenaran a las mujeres por su estado menstrual, cuando su estado menstrual, independientemente de certificar que pronto estaría preparada para poder procrear, no significaba más y no significaba menos que era una mujer joven y sana. Y Levítico dice: quien la toque será impuro, todo aquello que se acueste durante su impureza quedará impuro, lo mismo que todo aquello sobre lo que se siente, quien toque su cama lavará sus vestidos, permanecerá impuro hasta la tarde, etcétera, 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 etcétera. Y salteo toda la cita de Vaikra que todos ustedes conocen, y si no las recuerdan, recurran por favor a Vaikra 15, y una vez que termine su derrame, contará 7 días, quedando después pura. El octavo tomará para sí 2 tórtolas o 2 pichones y los presentará al Cohen a la entrada de la tienda de las citas y lo ofrecerá como un sacrificio y como un holocausto, y hará rito de absolución, etcétera, etcétera. Voy a avanzar un poco más. Quiero ver qué hora es. Estamos a las 9:20. Es hora de que ustedes puedan participar. Y si no, pues avanzo un poquito más, si me permiten. Miren, Javerim, el rey David se tomó todas estas molestias para demostrar y declarar que las mujeres que venían a verlo eran ritualmente puras, y a través de eso se les permitía reanudar su relación con su pareja, lo que conduce a un mayor amor y afecto, y en última instancia a la procreación. Y no solo me dedico, diría el rey David, a una actividad
que se considera que está por debajo de la condición de un rey, sino que consulto a quién, cuando tengo dudas y cuando no sé, a mi maestro. ¿Y quién es el maestro del rey David? Nada más y nada menos que Mefiboshet, el hijo del rey Shaul, de Jonatán. Con respecto a todo lo que hago, le digo, Mefiboshet, mi maestro, decidí bien, condené correctamente, absolví correctamente, declaré ritualmente puro lo que era puro e impuro lo que era impuro, declaré correctamente los rituales impuros y no me avergoncé, dice el Melech David, renuncié a la dignidad real. Esa renuncia debería hacerme digno de ser llamado piadoso. Hay aquí dos aspectos. Uno, de realizar tareas que no todos están dispuestos a hacer. El segundo, de mostrar un carácter más permisivo para la confraternidad matrimonial. Rabbi Yoshua, hijo de Rafidi, dijo, ¿qué versículo alude a esto? Y el versículo es de Teirim 119, 46, y habló tus testimonios delante de reyes y no seré avergonzado. Vadabra behedoteja neget melachim. Neget, ustedes saben que es una palabra que tiene dos acepciones, frente y contra reyes, luego si no me avergonzaré, veshtaasha bemitzvoteja sherafti, y me divertiré, la pasaré muy bien con los principios que he amado, con lo que tengo que cumplir porque soy juez, y puedo ser un juez un poco más abierto de espíritu o más cerrado, pero no puedo cambiar la ley y no puedo cambiar la norma. De este versículo que alude tanto al compromiso de David con la Torah en contraste con los reyes de Oriente y Occidente, como al hecho de que no se avergonzaba de discutir asuntos de la Torah por más nimios que pareciesen o por más importantes que pareciesen con Mefiboshet, un descendiente de reyes. David no tenía miedo de que Mefiboshet corrigiese sus errores, no se avergonzaba. Se aprende también el desprecio, si uno quiere, que tenía David por los miembros de las realezas hereditarias que tenían maneras que los alejaban del pueblo. En nuestra época vemos líderes de naciones encerrados en sí mismos, incapaces de bajar al pueblo a ver cuáles son las cosas que se necesitaban. Y rápidamente les digo que Dios deseaba sanar a nuestro pasado. Durante el éxodo de Israel, el pueblo judío llevó los huesos de Yosef desde Egipto hasta Canaán. Tomó también consigo Moshe los huesos de Yosef, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros en Shemot. Y en este acto Dios anunciaba que la liberación no solo tiene que ver con la opresión presente, sino con la carga que llevamos por nuestro pasado. Recordamos que los huesos en las escrituras tienen que ver con la vida y la muerte. La liberación de nuestro pasado es indispensable para vivir bien nuestro presente. Y esto demanda dos cosas, valor para enfrentarlo y humildad para dejarnos acompañar por él. Ahora sí, Javerim, quien quiere aprovechar estos últimos minutos para poder hacer sus comentarios, contestar las preguntas que se hicieron. Están todos muy inhibidos. Ha habido mucho material en esta reunión, particularmente sobre Mefiboshet, que no es simple. No hay preguntas, Raf. 5, 4, 3, 2. Tienes como 4 minutos más, entonces. 4 minutos para dedicar un poquito a estos días previos a Tisha B'Av y que tienen que ver con todo lo que nosotros hemos visto, de qué manera
la destrucción, la lectura de las Kinot, la lectura de Ijá, que nos describen a través de la pluma de nuestros pensadores, de nuestros escritores, de nuestros poetas, de nuestros profetas, las situaciones tan terribles deben servirnos no para quedarnos encerrados en la depresión, sino quienes como nosotros que tenemos el privilegio único después de 2000 años de no poder estar viviendo en nuestra tierra, después de no poder pasear libremente por Jerusalén, después de leer y decir de que está sentada como una prostituta, vernos de pronto caminar por sus calles construidas con una belleza y ver a nuestros jóvenes, tal cual como dicen las profecías, junto con los ancianos, estar en los parques, estar en los bosques, compartiendo el inicio de la liberación. Yo creo que no podía haber una coincidencia mejor de poder ver el Lodebar con los 9 días del mes de Av, de lo que sucedió con alguien que era como nosotros, alguien con las piernas fracturadas, encerrado con aquellos más bajos de la sociedad, cuando todos se divertían riéndose y burlándose de nosotros, y nosotros aquí estamos porque Netzach Israel lo yishaker. Que en nuestros días próximos sean significativos y que pocos días después de Tisha B'Av, cuando entremos a la segunda parte del mes de Av, a partir del 15, día de gran alegría, día de gran festividad, tomemos aire suficiente para que esa alegría y esa festividad perduren para siempre, para poder cantar aleluya, aquí estamos, y agradecer a Dios a cada instante por lo que nos da. Muchas gracias, Javerín, por acompañarnos. Nos vemos la semana próxima.